Tenemos el gusto de platicar con la licenciada Marinés García Noriega, directora jurídico fiduciaria de Banorte y profesora de la Universidad Panamericana. Ella es abogada egresada de esta misma institución y trabaja con la convicción de que el derecho puede ser un cambio social. Marinés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que escuchan y sobre todo gracias por buscar este tipo de canales para llegar a jóvenes, a pues abogados, a todo tipo de personas y pues ver las formas en las que nosotros como individuos y como parte de esta sociedad podemos pues de alguna manera buscar a cambios por menores o a grande impacto que sean, ¿no? No, y humanizar el derecho, ¿no? Al final del día es usar, las leyes y las instituciones para mejorar la convivencia de las personas, ¿no? Que creo que ese es algo universal que de repente no se siente tanto en este mundo. Justo, o sea, creo que estamos viviendo a nivel nacional, mundial, un momento importante, un momento de muchos cambios en los que, por ejemplo, aquí en México, pues, qué tanto estamos frente a un estado de derecho, ¿no? Entonces, como abogados no solo es el contribuir a interpretar la ley o el a nivel litigio, sino cómo también, a nivel individual, cómo podemos buscar un cambio para pues, para transformar y poner como nuestro granito de arena. Sé que a veces suena un poco cliché todo esto, y sobre todo con lo que está pasando, pero creo que somos responsables también de buscar este impacto, buscar el hablarle bien a los demás, el cómo transformar igual a través del derecho, cómo impactar en la sociedad, buscando la justicia, buscando hacerle bien al otro, son muchos temas, la verdad, los que ahorita están pasando y por eso creo que somos responsables como jóvenes, como abogados, como ciudadanos, cada quien desde nuestro lugar y nuestro trabajo, pues, de buscar un cambio y buscar hacer el bien. No, sí, y o antes de superadentrarnos, veo que tienes mucho empuje, social, o sea, mucho como fervor por este país, por estos tipos de pues sí, de hacer el cambio, ¿no? ¿Cómo entras a la carrera de derecho? ¿Tú antes de entrar ya sabías que querías ser abogada? No, justo estaba entre economía y derecho. Desde desde chiquita siempre estuvo mucho esta parte social, ayudar al otro, buscar hacer servicio social, cómo poder, desde cómo nos comunicamos con el otro, con respeto, o sea, son muchos los aspectos en los que podemos ayudar al otro y a veces no nos damos cuenta. Desde, voltear agresivo con alguien, o sea, es como mucho tener presente que cada quien está viviendo una realidad diferente a la tuya. Entonces, por eso empatizar con el otro y tratarlo como lo que somos, como humanos y con la dignidad que todos tenemos. Entonces, esta parte social empezó desde que yo era chiquita, a través de servicio, a través de pequeñas acciones, y estaba entre economía y derecho. Entonces, estaba un poco en este cuestionamiento de, híjole, me voy a economía, me gustaría que fuera en el ITAM. Me voy a derecho, me gustaría que fuera en la UP. No, la verdad no consideré otra universidad. Y fue a través de un examen de orientación vocacional que en su momento me hicieron y que dijeron: "No, es que tienes mucho esta parte social. Entonces, sí te gustan los números, sí eres buena con los números a nivel economía, pero creo que a nivel como de gusto, de algo que me apasiona, el ayudar al otro, el generar un cambio, todo eso, vete por derecho". Entonces, así entré a la Universidad Panamericana, que es mi alma mater, donde también estuve en la especialidad en Derecho de Amparo. Y te podría decir que para mí fueron los mejores 5 años, que es una universidad que te forma y te da justo esta parte humana, esta parte social y siempre basando, el actuar en principios de ética, que para mí es algo relevante. O sea, creo que como abogados, pues, y en el mundo en general, o sea, no solo como abogados, siempre está una segunda, tercera alternativa respecto a nuestro actuar, que puede que no sea la mejor, que puede que
sea la que nos genera como un una ventaja, pero no es eso, es cómo voy a actuar para poder ver al otro a los ojos y saber que estoy haciendo las cosas bien, saber que no tengo nada que esconder, saber que todo lo que hago es buscando que no como tal una ventaja, sino lo hago por convicción, lo hago porque estoy segura de lo que me gusta y porque hay muchas formas y hay muchas carencias también ahorita que estamos viviendo y de las cuales podemos tomar ahí y entrar para ayudar al otro, ayudar siempre al prójimo. No, Entonces, a mí, la verdad, la universidad sí marcó mi vida, los mejores profesores, no solo la parte, teórica, sino cómo poner en práctica, y es ahí donde entra mucho esta parte de los valores de la universidad, cómo poner en práctica todo lo aprendido, pero siempre desde una parte ética, desde una parte con valores, desde una parte que voltees al que a veces nadie voltea a ver. Entonces, sí creo que somos responsables y que podemos, voltear a ver al otro y preguntar desde un ¿cómo estás? Desde un ¿en qué puedo ayudarte? En buscando, pues, siempre tratar a la persona con la dignidad que merece y merecemos todos. no, y toda esta rama UP, IPADE, yo ahorita tomé un diplomado con el IPADE y era de negocios, era empresarial, pero me llamaba muchísimo la atención que también antes de adentrarnos a temas numéricos, comerciales, era te meten mucha filosofía, mucha, oye, a ver, ¿qué es lo bueno? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es tu fundación? Entonces, bien interesante porque antes de profundizar, nos te dan una base, que no había visto antes. Entonces, digo, yo nunca estuve en la UP, pero, ¿cómo es esta formación de valores, filosofía? ¿Cómo fue estos semestres, con estas materias, no? Creo que todos los profesores, en mayor o menor medida, tratan de inculcar esta parte. La verdad, son profesores de un nivel muy importante que te enseñan de principio a fin, que si tienes dudas, ahí están siempre para resolverlas. Eh, las materias, generalmente, por ejemplo, tú preguntarías por qué una civil tendría que ver con temas de valores o filosofía, pero siempre han buscado la forma de darle como ese giro y decir, es que en todas las materias, en todas las ramas, y como abogados podemos, ver también la parte del valor y de la dignidad humana y la justicia, y cómo ayudar al otro, cómo acercarnos con el otro. Y creo que eso es algo que, independientemente de la materia que estés cursando en la universidad, es algo que todos los profesores buscan, esta parte humana, porque al final, antes que abogados, antes que economistas, mercadólogos, publicistas, todo, somos humanos. Entonces, eso es algo que para mí la UP representa, esta parte social, esta parte de, pues sí, de actuar o tratar siempre de actuar, con justicia y sí, lo que nos haga aportar a la sociedad. No, y tú también te hacen pensar en las definiciones, ¿no? A ver, ¿cuál es tu definición de la justicia? ¿Cuál es tu definición de, no sé, de qué es lo para ti, qué es lo bueno? Entonces, ya en vez de estar macheteándote o memorizándote, te te hacen ejercitarte este musculito crítico, ¿no? De a ver, ¿qué es lo que Sí, yo quiero? ¿Qué es lo bueno? Entonces, pues, ya te da hasta un valor agregado, porque sales con un conocimiento y hasta una autoestima mejor para ti. Si alguien llega a preguntarte para ti qué es la justicia, tú puedes decirle tu propia definición, ¿no? Y en un mundo donde si tú no tienes muy claro en qué es lo que crees, entras al mundo laboral y pues como veleta te empiezan a mover, ¿no? Entonces, es bien importante tener como tu fundación de para ti qué es la justicia, qué es lo bueno, qué es lo que quieres de tu ámbito laboral o profesional, para que cuando tú entres al mundo laboral y veas que esto es lo que no quieres, puedas pivotear, ¿no? sí, claro. O sea, creo que entre más sólidos estén los cimientos, como en una construcción, mejor puedes construir para arriba. O sea, si tus cimientos, si tu base no es sólida, va a ser muy complicado después,
no tambalear el edificio, por así decirlo. O sea, creo que es importante tenerlo claro, saber quién eres, saber para qué estás aquí y cuál es el cambio y cuál es tu idea de justicia, por ejemplo, porque, okey, la justicia es dar a cada quien lo suyo, pero ¿qué es eso suyo de cada quien? O sea, es importante como tenerlo claro, tener claro cuál es el concepto de la dignidad humana y cómo lo puedes aplicar desde el mundo, o sea, legal, hasta en el día a día, basándote en la justicia. O sea, también saber si hay actos buenos o malos por sí mismos o no. Creo que son cuestionamientos importantes donde sí entra mucho el tema filosófico, pero una vez que tú respondes estas preguntas y sobre todo, con la universidad que te lleva de la mano a dar respuesta a todas ellas, es importante porque esto marcará tu futuro y tu forma de actuar, a diferentes niveles. O sea, ya sea, en un siendo abogado en un despacho, en el gobierno, en un corporativo, en la banca, o sea, en organismos internacionales. La verdad es que creo que los abogados, podemos especializarnos en muchísimas cosas y eso es algo sumamente valioso de la carrera, que puedes buscar por todos lados y a pesar de ello, siempre buscar, si tienes estas bases sólidas, buscar cómo marcar un impacto en la vida de los demás. No, y tienes, o sea, totalmente la razón, es filosofía aplicada, o sea, no solamente aprenderte la frase de dar a cada quien lo suyo para que digan: "Ah, abogado, o sea, guau", sino, okey, y qué es cada quien lo suyo, para ti, qué es la justicia, y que lo tengas bien marcado para que en un futuro que tú veas algo que no sea justo, puedas decir: "Ah, esto para mí no es justo", y por ende, pues, ya lo puedes visibilizar mejor, ¿no? Porque luego hay tantas cosas que pasan en tu vida, es tan rápido que luego ni te das cuenta cuando es una injusticia. Entonces, es eso, tener tu sistema de creencias muy, muy bien establecido y que pueda ser una guía en tu día a día, pero es como justicia aplicada, ¿no? Porque luego se nos hace bien fácil, o al menos para mí, como abogados, que tenemos tantas frases, que aprendemos en las clases y luego las usamos solamente, o al menos me ha pasado para, pues, que sea una conversación o, es culto, pero luego tienes que también hacer el trabajo De después aplicar. de eso, ¿no? Y aplicarlo. Es que eso es lo más complicado, porque en la teoría todo es fácil, por así decirlo. Es cómo lo voy a poner en práctica, basándome obviamente en toda la teoría aprendida, pero cómo lo voy a poner en práctica justo para ir en la misma línea también de mis creencias, de mis valores. Creo que eso es lo complicado. O sea, a veces, por ejemplo, cuando los alumnos dicen es que estudio leyes, pues es que no, o sea, no estudias nada más leyes. Estudias derecho, que el derecho abarca muchísimas cosas, desde estos temas que estamos tocando, ideales de justicia, cómo ponerlos en práctica. No es que estudies nada más la ley. La ley sí la estudias y es a través de su estudio y su análisis que tú puedes formar tu propio criterio e interpretarla. Pero eso es una labor muy importante y creo que igual el tema del poder judicial ahorita será algo muy, muy relevante que tendremos que ver cómo avanza en los próximos meses, porque ¿quiénes van a ser los que ahora interpreten la ley? ¿Quiénes van a ser los que emitan resoluciones y con base en qué en qué principios, en qué valores, que no son un tema político, en dónde queda el poder judicial? O sea, que sea un poder independiente del poder legislativo y el poder ejecutivo, pero si tienes ya influencia de un tema político, pues es un poco complicado. O sea, al final los jueces, magistrados y ministros, pues tienen un impacto directo en este tipo de resoluciones, en la forma de aplicar el derecho, en la forma de analizar y así verlo reflejado en una resolución que realmente sea justa para las partes. Eso creo que es el real reto que estamos atravesando hoy. Bueno, hay muchos más, pero uno de los principales retos a los que nos estamos enfrentando y habrá que ver cómo se acomoda todo y cómo podemos contribuir para que, pues, haya siempre esta claridad de que
se tiene que buscar la justicia y se tiene que buscar el bien al otro y no desde un punto de, pues, de ignorancia. O sea, si no sabes algo, lo estudias, buscas meterle tu parte ahí de humano también, porque es importante. O sea, hay casos que no te puedes basar nada más en la ley, sino que tienes que interpretarla a tal nivel que tú también valores respecto a la justicia, la dignidad humana, el principio pro persona. O sea, son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para todo esto que estamos atravesando, y no solo a nivel del poder judicial, sino, pues, en todos los ámbitos. No, y el tema también es que en México está la ley, pero luego es muy difícil traducirla a tu realidad, y luego veo que en Estados Unidos usan mucho la costumbre, entonces, está un poco más aterrizado porque, no sé, hay algún artículo, lo que sea, y luego hay un caso, gobierno de Estados Unidos versus este individuo, y esta fue la resolución. Entonces, creo que es más fácil plasmar la ley cuando tú puedes agregarle un poco de costumbre o una, pues, algo previo, ¿no? Como pasa en Estados Unidos, porque yo cuando llevaba derecho internacional, pues, no sé, había una resolución y te decía que, por ejemplo, si una empresa, tiene responsabilidad en otro país, si hay un contacto directo, y de que no entendí, y luego te daban un caso muy práctico donde está una pareja en una moto en, no sé, en Estados Unidos, y luego está la pareja en la moto y se mueve la moto y falla el freno, entonces se cae y se muere una persona. ¿Quién tiene la responsabilidad? Entonces ya ven más a profundidad y este freno lo revendió otra persona, o sea, no la vendió la fábrica directamente de China, lo revendieron, entonces la fábrica no tiene la responsabilidad porque no está el contacto directo, el que tiene la responsabilidad es el revendedor. Entonces dices tú, okey, ya entendí. Y luego creo que, entonces ya te da un ejemplo, real, y en México luego a mí me costaba muchísimo, okey, ya entendí la ley, pero quiero un ejemplo claro, o sea, quiero saber cómo se plasma en la práctica, y eso me costaba muchísimo, porque yo soy mucho entender la práctica. Okey, ya entendí esto en la teoría, pero, ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Sí, y es muy válido también lo que comentas. No es limitarnos nada más a la ley, porque lo vuelve mucho más complicado el análisis. Claro que tienes que tomar en cuenta la ley, pero también ver caso a caso. O sea, se pueden presentar todo tipo de situaciones en las que no únicamente te puedes basar en la ley, sino que tienes que que sí, que tomar otros instrumentos que te permitan resolver y que te permitan ir por el camino de lo que tú consideres, o sea, lo que se considere más justo y en favor de la persona siempre. Sí, la o otras fuentes de derecho, ¿no? Pero, Exacto. qué tan común es en el mundo fiduciario buscar otras fuentes de derecho que no sean la ley en sí? Interpretaciones, es más, hay áreas que donde puedes interpretar más la ley que otras, obviamente. ¿Cómo funciona este mundo, fiduciario, no? Pues sí, a través de tesis, jurisprudencias, creo que es importante siempre voltear a ver otras ramas. En el tema de fideicomisos es un poco más, o sea, más, dinámico, porque depende cada caso. Hay veces que los juicios son en contra del fiduciario por su actuar, y hay veces que son en contra, por ejemplo, del patrimonio del fideicomiso. Entonces, la verdad varía. Creo que tienes que allegarte de todos los elementos, o sea, que te permitan generar una defensa adecuada, pero así como en cualquier otro juicio. O sea, y cualquier otra rama también, que tienes que voltear a ver, pues, todos los elementos que te permitan generar una defensa, y siempre en base a lo ético, a lo justo, a lo que pueda generar una resolución favorable para las partes, etcétera. Claro, y ahí es donde hasta entra un factor de creatividad, ¿no? Porque tienes que ser muy hermético y ver de cómo armas tu caso. Entonces, eh, también es bien interesante ver cómo agarras de diferentes áreas para poder crear pues, caso mucho más concreto, ¿no? Entonces, es aún más satisfactorio. Sí, claro, o sea, ya te llega un asunto
y no es, o sea, es meterte al fondo de para poder entenderlo, para poder entender cuál es el impacto, para saber qué fue lo que pasó, qué fue lo que la parte, por ejemplo, lo que la parte actora señala en su demanda, y basándote en eso, ahora sí generar ciertos argumentos que te permitan decir: "No, las cosas fueron así, así o así", o, pues, ir explicando y desarrollando esta defensa que también es importante, y no solo basándote en la ley, sino todo cualquier otro tipo de instrumento que te permita, pues, crear una defensa adecuada y esa plasmarla dentro de un juicio que te permita, en su caso, tener una resolución favorable, conforme a los intereses de quien tú representes. Claro. Entonces, digo, no es por regresarnos, pero tú estudias, derecho en la UP, luego haces tu especialidad en la materia de amparo, trabajas en un despacho, pues, privado, ¿y cuándo entras a este mundo de los fideicomisos? ¿Ya te llamaba la atención desde antes? ¿Cómo te metes a este mundo que es como un híbrido extraño entre el derecho, pero las leyes bancarias? Pero obviamente tienes que saber de patrimonio, pero también tienes que saber de finanzas, entonces, ¿sabes? Por los intereses o todo ese entonces, ¿cómo te metes a este área, eh, nicho, no? La verdad es muy interesante. eh, Creo que no puedes lo mismo, no puedes limitarte a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sino al actuar del día a día de un fiduciario como tal. ¿Qué pasa dentro de un fiduciario? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? ¿Cuál es ¿Qué es esta figura del buen padre de familia? Tú como fiduciario, por ejemplo, recibes cartas de instrucción, firmadas por las partes autorizadas en términos del contrato para ejecutar ciertas órdenes, instrucciones que te pidan, pero ¿cómo hacerlo para no solo protegerte a ti como institución fiduciaria, sino también darle seguridad jurídica a las partes? Seguridad jurídica de que tú vas a actuar única o sea, únicamente conforme lo que ellos así lo estipulen a través de una carta de instrucción, que debe ser, repito, firmada por las partes autorizadas para ello. Entonces, es todo un tema, no está todo en la ley, te tienes, como bien decías, tienes que buscar diferentes regulaciones, desde las de Banco de México, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, todo, hasta en prevención de lavado de dinero, o sea, es mucho lo que se tiene que buscar para siempre o sea, siempre que las actuaciones vayan conforme a derecho, que las actuaciones vayan buscando seguridad jurídica a las partes del fideicomiso e incluso para el fiduciario, porque es muy importante, por ejemplo, pues sí, atender esas instrucciones, pero saber qué hay en el fondo de ellas, para que entender un poco la dinámica, entender la operación, entender el impacto que puede tener el dar seguimiento a una instrucción, y cuál es el impacto en un fideicomiso en concreto. Luego, por ejemplo, hay casos en los que las partes se pelean, entonces cómo buscar ser siempre ese punto medio, buscando dar seguridad, buscando establecer las reglas básicas desde el inicio, a partir de un contrato que te permita entender y que no haya ninguna laguna, que te permita entender, así está el fideicomiso lo diseñé de esta y de esta forma, y ahora yo como fiduciario tengo que aplicarlo de la forma establecida. Okey, y creo que es el estar dentro de, no sé, la UP y entender de filosofía y del cuestionarte, te ha ayudado muchísimo a llenar estas lagunas, legales de qué es un buen padre de familia, o sea, de lo que entiendo ahorita que me cuentas, un buen padre de familia es alguien que te dé seguridad, que no sea arbitrario, que desde el inicio tenga las leyes, o sea, todo bien establecido y que aparte lo que diga también lo haga, ¿no? Que sea el actuar de manera. Entonces, para ti, aparte de estas 3 cosas, ¿cómo definiste que era un buen padre de familia, ya sea por las leyes o por, no sé, el cuestionarte, ¿no? Justo hay un amparo ahorita en la Suprema Corte. Eh, Entiendo que su resolución
se suspendió, por así decirlo, por todo lo que está pasando en el poder judicial, en la que se va a definir qué es el buen padre de familia. O sea, realmente, ¿qué implica ser un buen padre de familia? Porque está sujeto a interpretación. Y yo, mi forma de entenderlo es como te había platicado hace unos minutos, pero mi preocupación es, a ver, los nuevos jueces, los nuevos magistrados y ministros, ¿cómo entienden esta figura? Que es, la verdad es compleja, o sea, porque no se limita nada más a dar seguridad jurídica. ¿Qué tiene que hacer un buen padre de familia? Es un amparo que se va a resolver, espero pronto, y con gusto ya podríamos regresar a esta pregunta y ahora sí definir, con esta resolución de la Corte, qué es un buen padre de familia. Y es un poco lo que te platicaba de la Universidad Panamericana, que esta parte de filosofía, esta parte de allegarte de otros elementos que te permitan también a ti llegar a tus propias conclusiones, no solo basándote en la ley, porque si no es complicado, o sea, la ley no puede abarcar tampoco todos los escenarios posibles para que un abogado reaccione o llegue a sus propias conclusiones en un caso en concreto. O sea, tienes que tener varios elementos desde, doctrina, o sea, son muchas cosas que tienes que voltear a ver para formar tu propio criterio y ahora sí decir, bueno, pues yo pienso que es esto, esto y esto, pero ¿cuál es el fundamento? Okey, el fundamento, pues, es la ley, sí, pero ¿cómo la interpreto? ¿Cómo la interpreto y cómo busco, eh, a través de ella generar mi propia definición y una definición, eh, congruente respecto a ciertos conceptos que todavía nos falta mucho por entender y por desarrollar. ¿No? Y eso es lo bonito del derecho, ¿no? Que tú le puedes agregar tu pincel, tú puedes crear tus propias doctrinas y tus interpretaciones. Entonces, la ley es muy dinámica y por otro, eres un arquitecto de pensamiento. O sea, tú estás así regulando el comportamiento humano dentro de la ley. Entonces, por un lado es bien interesante el, plasmar las estructuras de pensamiento de las personas en una sociedad para regularlas, y por el otro, tú puedes con todas las leyes, crear tus propias definiciones que les va a ayudar luego a futuros juristas para saber cómo guiarse, ¿no? Entonces, no sé, es algo que me encanta y me encanta saber que las personas que están dentro de este mundo de la abogacía piensen así, de que digan: "Oye, o sea, sí, doctrina, pero al final del día yo también tengo que crear mis propias definiciones", ¿no? Porque luego es bien fácil nada más interpretar a García Máinez y ahí se queda, ¿no? Entonces, tú que tengas esa responsabilidad de decir: "Yo tengo mis propias definiciones", y les sirve a los demás estudiantes también, ¿no? Claro, para bien y para mal. O sea, creo que esta parte de criterio es para bien y para mal, o sea, como en todo. Siempre tenemos que buscar todas estas herramientas que nos permitan, y es lo regreso un poco a lo que platicábamos hace unos minutos, a que tienes que tener claro quién eres, tus valores y cómo quieres aplicar todo lo que has aprendido en la carrera a nivel, teórico. Si tú tienes eso claro, puedes formar tu criterio y formarlo para bien, pero, pues, es que sí creo que igual estamos atravesando una etapa un poco complicada a nivel de, pues, también cuáles son los valores. Cuáles son los valores que debemos de respetar el uno con el otro, eh, no sé, o sea, sí formar tu propio criterio, pero creo que ahí entra una parte igual de filosofía, de ética, de humanidad, de, okey, sí lo voy a formar, pero lo voy a formar basándome en todo esto que haga o sea, que marque una diferencia y que me ayude o sea, me ayude a poder generar un cambio y ayudarnos los unos a los otros, porque para eso estamos aquí. Para hacernos, o sea, poder, repito, voltear a ver al otro, ayudar al otro, buscar que tu día a día sea justo, desde ejemplos de todo un poco, ya sabes, no solo en el mundo del derecho. Okey, y dentro del mundo del derecho, para ti, ¿cómo la abogacía
puede mejorar una convivencia social? Yo pienso que es muy importante el derecho y todas las herramientas que tenemos como abogados para buscar un cambio. Yo creo que el abogado puede, eh, dentro de su campo, dentro de su ámbito, buscar siempre el bien para el otro. Y no me gusta limitarlo a los abogados, porque yo creo que todos podemos hacerlo, pero sí pienso que los abogados y estas generaciones pueden, buscar ver al otro y resolver e interpretar la ley siempre con una visión de justicia, buscando el bien común que puede ser tan ambiguo o tan aterrizado como tú lo quieras ver, eh, siempre basándote en valores, siempre basándote en tus convicciones, en la forma en la que percibes a la sociedad, en la forma en la que te comunicas con el otro con respeto. Son muchos los factores que nos ayudan también como abogados a buscar mecanismos en los que puedas apoyar a personas que igual y las personas no voltean a ver, que no apoyan, que no tienen mecanismos o acceso a la justicia como se esperaría. También, ¿qué va a pasar con esto del poder judicial? A ver si no se saturan y eso los llena de mucho más asuntos por resolver y que se vuelva una justicia mucho más lenta de lo que era un poco. O sea, la verdad es que es importante resolver a las partes para dar cierta certeza jurídica en tiempo y forma, y vamos a ver el poder judicial cómo reacciona a estos cambios, ¿no? Para que no sea una pues un cambio tan brusco en el que se acumulen los asuntos por resolver, entonces ya sea un caos. No, porque, son, digo, no quiero pensar lo peor, pero son, herramientas o temas que utilizan para saturar la estructura organizacional. O sea, yo tomé ahí un curso de este tema de estructuras y cómo funcionan, y básicamente es, tú cambias una cultura por normas o por la estructura de cómo está, no sé, la empresa, ¿no? Y lo que en este curso te mencionaba es que hay formas donde tú puedes imponer tus propios, no sé, pensamientos o puedes saturar ciertas agendas. Por ejemplo, si, tú sabes que se va a tratar de un tema en particular que no quieres que se trate, entonces, lo que luego se hacía mucho en casos particulares es que en las agendas tú saturabas para que ya no llegue a este tema particular que querías, y son técnicas que se utilizan para, pues, y que se pueden ver en juntas, en, no sé, asambleas, que sin tú tener que imponer, se hace lo que quieres. Entonces, luego este tipo de, pues, lo que estamos viendo ahorita en la reforma judicial, pues es eso, o sea, el pleno ya no va a estar especializado, entonces todos van a ver todos los tipos de, o sea, ya no va a ser que el pleno administrativo, que entonces eso puede verse desde acá afuera que se está saturando porque, pues, no quieren llegar a cierto tema en particular, ¿no? Entonces, ese es el miedo, eh, que me preocupa. Ahora, tú que, eres profesora en la UP, ¿cuáles son las preocupaciones que ves de tus alumnos que estudian derecho? Hay que esperar a ver cómo cambia todo esto, pero un poder judicial que veremos qué tan efectivo fue todo esto de la reforma o no. ¿Quiénes son los nuevos juzgadores? ¿Qué tipo de carencias hay? ¿Qué tan rápido salen los asuntos, se resuelven los asuntos? Eh, También cómo estudiar derecho si hay una sociedad que ahorita la verdad está pasando por momentos muy difíciles, incómodos, de muchas carencias. ¿Cómo yo como estudiante puedo generar un cambio? Pues es a través de eso. O sea, creo que como jóvenes, ellos pueden todavía allegarse de todos los elementos para buscar un cambio y ver cómo funciona el poder judicial de ahora en adelante
y si no, pues también creo que es válido hablar, creo que es válido expresar y a través de ello, pues buscar, en mayor o menor grado, pues un cambio. Claro, también al estudiar derecho ya tienes una base de, okey, cómo debería ser la estructura constitucional de un país, Ujú, tienes hasta comparas cómo no sé, en España o en ciertos países europeos, el parlamentarismo apoyó más que un presidencialismo. Entonces, creo que es eso, es la ventaja de estudiar derecho es que tienes la comparación, que puedes saber cómo se ve o sea, tú puedes comparar la ley junto a la sociedad de diferentes culturas interpretar lo que te gusta de otros países, ¿no? O sea, para aplicarlos. Yo recuerdo muy bien que, cuando me fui de intercambio, yo quería estudiar China. Yo quería estudiar China y me enfoqué en el país China, y vi muchísimas leyes o tribunales que China hizo para captar recurso extranjero y que los extranjeros al invertir en China tengan certeza, que habían tribunales especializados para extranjeros en el tema de, no sé, litigio o situaciones empresariales. Entonces, tú como extranjero y eran en inglés. Entonces, tú tenías estos tribunales para que te den certeza jurídica. Luego tenían otro sistema que era económico, y eso te da muchísima facilidad para que cuando ya llegues al gobierno, o cuando estés en una posición en un futuro de privilegio, que puedas tú aplicarlo, ¿no? Hay 1000 casos, que se pueden hacer, pero llegas tú como abogado y tienes una mayor responsabilidad porque ves la óptica jurídica. No sé, creo que estudiar derecho es más que nada un pensamiento o una forma de ver las cosas, independientemente si ejerces o no. claro, sí, claro. Y como dices, o sea, voltear a ver otras culturas, otros países, por qué en ese país resuelven de esa forma, cuál es qué sistema, en cuál se basan, cómo poder recabar ciertos elementos que permitan trasladarlos a México y generar también un impacto y generar un cambio. eh, Pues en muchas ramas, en muchos ámbitos, tomando como referencia siempre al que está haciendo las cosas bien, al que está impulsando mejores políticas para poder aplicarlas también en nuestro país, en un país que le hace falta también eso, le hace falta pues sí, allegarse de otras, de otras formas de pensar, de otros sistemas en los que les han funcionado estas cosas, que tanto también México está fuerte como para resolver y recibir este tipo de críticas o este tipo, aunque sean constructivas, que tanto se puede generar un impacto tomando en cuenta otros países. Por ejemplo, eso también es muy importante. O sea, pues es sí, buscar cómo, y también voltear a ver a esos países que están un poquito mejor desarrollados que nosotros, cómo qué podemos copiarles y qué podemos nosotros como país también dejar atrás para, pues, para impulsar un cambio y un cambio real en la sociedad. Sí, agarrar siempre lo mejor de cada distinta cultura. El trust americano es un gran ejemplo. ¿Qué más? Me estaba diciendo, Miguel Ramos, el director fiduciario de Banregio, que, pues, cuando en México se basaron muchísimo en varios expertos españoles sobre el tema de organización familiar y de preparación para sucesiones. Entonces, todo eso es muy interesante porque nos quitamos este chip malinchista de no, 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 si te vas en otro país es malo, México, México, y decir, o sea, como que ¿Cómo lo quitarnos ese trauma y decir, buscar siempre lo mejor interpretarlo para nuestro país, ¿no? Que esa es la meta, mejorarlo. Ujú. Exacto, coincido completamente. ¿Y qué más? Y también, ¿cómo entras o por qué luego decides entrar a la docencia, no? ¿Es algo común dentro del área, o sea, ser abogado y luego aparte dar clases? ¿Cómo entras, no? También al ser profesora.
Ahí estoy completamente agradecida con la facultad, con el director de la facultad, quienes me abrieron las puertas. Ha sido un camino, pues, de crecimiento, eh, sobre todo de mucho sí, mucho crecimiento y aprendizaje. El saber transmitir todo esto que hemos comentado este tiempo, cómo transmitirlo a las nuevas generaciones y buscar generar en ellos esta respuesta del por qué estudiar derecho. Por qué estudiar derecho ha sido algo que me ha dado como muchísima satisfacción a nivel personal, profesional, muchísimo reto, porque no es fácil ser ahora el otro lado, después de sentarte tú a escuchar a un profesor, ser el que busca transmitir las ideas de la mejor forma posible. Y no solo eso, sino que no sea una clase tediosa, sino que sea una clase en la que se aprenda, en la que se discutan algunos temas y sobre todo que igual y se conteste esta pregunta de por y para qué soy abogado, por y para qué estoy en la Universidad Panamericana. Y cómo tienes, o bueno, en mi caso tengo de ejemplos a muchísimos profesores de la universidad que me marcaron de manera muy positiva, tanto a nivel personal como profesional, y a los cuales les agradezco profundamente todas las enseñanzas, que son las que hoy en día me están permitiendo seguir construyendo esta visión de por qué estudiar derecho, para qué estudiar derecho, y de esa forma transmitirlo a los alumnos y que en ellos despierte esta parte de no, pues es que si soy litigante puedo ayudar de esta forma. Si me dedico al bancario, puedo ayudar de esta forma. Si veo por derechos humanos, bueno, el impacto es este y puedo ayudar de esta forma. O sea, en todas las ramas se puede ayudar, se puede siempre buscar generar un cambio o hacer las cosas bien. Entonces, para mí ha sido un reto muy importante, un reto muy bonito, muy padre, el poder, pues, aprender, porque luego no te das cuenta que tú aprendes más que ellos de ti, y el poder aprender y ver, empatizar y ver todo lo que ellos están viviendo de este nuevo o este país, para mí me reta también para seguirme actualizando, para seguir plasmando todos mis conocimientos e investigar todavía más. O sea, creo que todos estamos siempre podemos estar en constante aprendizaje sobre muchos temas, eh, que, pues, han marcado. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, no estaba el tema de la inteligencia artificial. Okey. Entonces, pues, hay que ver ahorita ¿qué impacto va a tener esto también para los alumnos, para los profesores? ¿Qué tanto esta parte humana no es reemplazable? No se puede cubrir con la inteligencia artificial, que es un tema ahí medio pues, no sé, igual entra mucho el tema de la filosofía. Entonces, es muy interesante y como te decía, o sea, buscar que sea lo más ameno posible, que aprendan de mí, yo aprenda de ellos y sobre todo, pues, que marquen su propio camino para saber qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer, cómo van a buscar hacer el bien al otro y pues sí, básicamente eso. Yo realmente me he dado cuenta que los abogados que saben explicar mejor, ya sea a sus clientes o ciertos, conceptos un poco técnicos, son los que por aparte también son profesores. No sé, me doy muy cuenta muy fácil. Entonces, eh, te ayuda a ti también, porque cuando le explicas algo, realmente también tú lo estás digiriendo otra vez. Entonces, creo que se vuelve un círculo virtuoso bien padre. ¿Tienes algún ejemplo de algún alumno o algún maestro que te haya, eh, no sé, dado una gran lección, un gran ejemplo, que digas tú qué interesante o que te haya cambiado la visión del derecho? Híjole, creo que son muchos, pero algo que siempre agradecí en la carrera y a lo largo de estos años es que cuando alguien no sabe la respuesta a una pregunta, que se hable con esa transparencia y que se investigue después. O sea, para mí ha sido importante
seguir aprendiendo, seguir actualizándome y saber reconocer como todos o sea, porque somos humanos, cuando algo se sale ya de nuestra cancha. Y cuando un profesor te dice: "No, pues déjame lo investigo", se agradece, o sea, se agradece también el reconocer que antes que abogados somos personas, que nos podemos equivocar, que que estamos aprendiendo todavía, que estamos en constante evolución. Eso es algo importante, y cómo a veces en el mundo de los abogados se usan tecnicismos que pueden ser muy específicos. ¿Cómo pasarlo a un vocabulario que sea mejor entendido para todos? Porque al final el derecho es para todos. O sea, los abogados tenemos que también encontrar esa capacidad de poner lo que está en la ley en nuestras propias palabras para explicarle a tu cliente, para explicar a tus amigos, para explicar, a tus alumnos, como de una forma mucho más, eh, sencilla a lo que se refiere también este mundo que puede a veces ser tan complejo, lleno de tecnicismos. Cómo ponerlo en palabras que permitan que todos tengamos acceso a lo básico de derecho. ¿Por qué? Porque vivimos o sea, en un estado que, pues, todo se mueve a raíz del derecho. No, y se agradece, ¿eh? Y menos es más. Y el otro día estaba viendo como los correos que mandaba Steve Jobs, que de repente los mandaron, y son correos de, ¿qué será? 3 enunciados, y todos lo entendieron. Entonces, Es que a veces se entiende en lo simple, se entiende en cómo buscar ponerlo en palabras sencillas para que sea o sea, que todo el mundo entienda. Y creo que eso se agradece en todos los niveles y no solo en la abogacía. O sea, a mí me hablan de temas de arquitectura y así, digo, tampoco le sé. O sea, pero se agradece el saber comunicarlo y cómo me comunico con el otro, cómo me comunico con el otro con respeto y a través de buscar estas palabras o esta explicación mucho más sencilla que me permita realmente entender lo que está pasando, lo que estamos viviendo, pues muchas cosas. no, y que alguien, sepa encontrar lo más básico y elemental de cualquier tema, para mí me explota la cabeza. O sea, una persona, una vez que es arquitecto, me dijo que la arquitectura es el arte, es luchar contra las leyes de la física y crear algo bonito. Y dije, o sea, para el fideicomiso también es, poder trascender o dejar un legado. O sea, y ya entiendes lo más básico y de ahí vas construyendo. Entonces, cuando alguien me habla de manera sencilla, o sea, pero simple, o sea, pero no simple, me refiero con falta de descripción, sino alguien que hizo la tarea de resumir y agarrar lo esencial y compartírmelo, es yo creo que lo que más agradezco y de lo que más se me queda en las conversaciones, ¿eh? Es que sí, o sea, en el mundo de los abogados hay muchísimos contratos que tienen sus características, que si tú te vas al Código Civil y lees cierto artículo y dices, ¿qué es esto? Es hasta que lo estudias, hasta que lo pones en práctica, igual y lo conoces de distinta forma, que puedes entenderlo y traducirlo, porque si no, se vuelve muy complejo su análisis y su entendimiento. Entonces, creo que es importante el sí reconocer que está la ley y lo tenemos su regulación, pero cómo lo entendemos de una forma mucho más sencilla, mucho más práctica, humana, aterrizada, para poder ponerlo en práctica. Sí, como le dicen lo de que ya las nuevas generaciones de mejorar el storytelling, ¿no? O entender como que el por qué. Ahí no sé si sea la historia, no sé si la diga bien, pero es la típica historia de la receta casera que se pasaron por generaciones y para hacer un pescado, ¿no? Y tiene que ser este contenedor específico para hacer el pescado y ya luego generaciones y nada más usaba el contenedor porque la abuelita que lo hizo no tenía otro, o sea, no era por ningún otro propósito, no mejoraba el sabor del pescado, y la gente seguía usando ese mismo contenedor porque no se cuestionaba por qué. Entonces, ahí es como que el cuestionarte de por qué hacer esto,
y yo lo veo mucho como es bueno, funcional, o sea, que para mí que es algo bueno, pues algo bueno es algo funcional, algo que me funcione, ¿no? O sea, esta lámpara es buena porque me da buena iluminación. Entonces, bueno, digo, obviamente es algo súper simplista, pero también tú entender, bueno, funcional, y que dentro al tú ver un contrato o al tú tratar de hacer una interpretación es, ¿esto es funcional para mi cliente? ¿Esto es funcional para el caso? ¿Sí o no? Y si no es, pues, desglosarlo, Exacto, ¿no? exacto. Igual a mí me gusta resumirlo en por qué y para qué. Okey. Entonces, si eso lo resumes o lo trasladas a todo casi, por ejemplo, el contrato de compraventa, ¿por qué? Desde por qué fue necesario regularlo, ¿para qué? Y todo, o sea, todo tiene su propia respuesta, o sea, si por qué y para qué existe el derecho, por qué y para qué los derechos humanos, por qué y para qué el poder judicial y la división de poderes. O sea, todo creo que tiene un impacto el cómo respondas a esas preguntas respecto a cada tema que te puede ayudar justo a marcar tu propio camino, a marcar tus propios ideales, tus convicciones y por qué y para qué, buscando la justicia, buscando el bien común, buscando proteger a la persona, buscando ver al otro que muchas veces la gente no voltea a ver, hablarle bien al otro, eh, no sé, son muchísimos ejemplos los que podría darte. No, y el por qué se utiliza mucho en entender la historia, ¿no? El, oye, ¿por qué se hizo este contrato? En economía, sí hay una clase que se llama Historia Económica, donde literalmente te explican por qué existen estos sistemas o modelos económicos, o quién fueron los Exacto. impulsores. Y en derecho, fuera de derecho romano, que Justiniano y no sé qué, no hay, un chance en constitucional. A mí sí me dieron la clase de este Oliver Cromwell de Inglaterra, que fue el que separó los poderes, Ujú. pero fuera de eso, digo, no sé si en la UP, pero a mí me hubiera encantado tener literalmente una clase de historia del derecho, No, sí, sí, ahí en la UP. ¿sí? O sea, Para entender, ¿no? no, y fuera de esa materia en específico, igual, en cada materia siempre hay un porqué. O sea, por ejemplo, en materia de derechos humanos, siempre hay una historia atrás que respalda lo que hoy tenemos como un sistema de derechos humanos, siempre. Entonces, ¿qué fue a nivel no solo nacional, sino mundial? ¿Cuál es la historia atrás de los derechos humanos, de los fideicomisos, de la compraventa, del mutuo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué nació? ¿Por qué hubo esta necesidad de crear y regular la sociedad? Sí, y digo, chances sí, obviamente en mis clases siempre le metieron o hubo historia dentro. Ujú. O que hubiera una clase específicamente de historia de derecho, digo, ya se me estoy poniendo el saco, ¿no? Y yo aprendo mejor a base de historia, pero es muy interesante porque ya entiendes tú el porqué detrás de las cosas y, no sé, ¿hay algún tipo de o libros o cómo te actualizas tú, como abogada constantemente? Las personas que nos escuchan y son abogados o quieren, o chance no son abogados y quieren actualizarse y empaparse un poquito de este tema, ¿tienes algunos recursos, alguna página, algún jurista que sigues en Twitter, no sé, que pues nos puedas compartir algún secretito, alguna salsa secreta detrás de Claro. actualizarte? Creo que ahorita hay que tomar como ventaja también el tema tecnológico que estamos viviendo, que tenemos todo a un clic de distancia. A mí me gusta mucho leer las noticias a nivel, o sea, diario, para saber no solo qué está pasando en el país, sino qué está pasando a nivel mundial, no solo a nivel jurídico, sino económico, social, cultural, etcétera. Creo que eso te da herramientas para poder aterrizar lo que está pasando y poder ver con otra óptica la realidad que probablemente tú no estás viviendo, pero se está viviendo en otro lado del mundo. Creo que el empatizar con el otro es importante, el decir, okey, en México estamos en esta situación, pero ¿cómo estarán allá? ¿Qué estará pasando allá? ¿Qué lagunas hay allá o qué falta de, pues sí,
no sé, o qué carencias tienen en otros países que probablemente no tenemos acá o al revés. Eso a mí me ayuda mucho. Me gusta ver también las resoluciones de la corte. Las sesiones me gusta verlas mucho. Eh, Me gusta leer mucho. Creo que hay de todo tipo de, o sea, creo que hay muchísimas personas, escritores, analistas muy brillantes que pueden aportar siempre y básicamente eso, o sea, estar actualizado creo que es importante. Te puedes actualizar desde ver las nuevas tesis, jurisprudencias, revisar asuntos de gran relevancia, tanto para los juzgados como los colegiados o la corte, cómo interpretaron ellos, conocedores del derecho, la ley, para un caso en concreto es importante. Creo que hay muchas herramientas, la verdad. Creo que hay muchos cursos también que se pueden tomar en línea, entonces eso siempre suma, siempre, siempre suma. Y ya en tema más personal, ¿hay alguna cualidad, que te hubiera haber gustado reforzado al ser estudiante o, tú ahorita que estás del lado de la docencia, veas que, oye, estos alumnos cuando tienen estas cualidades se logran, desenvolver de manera más, no sé, les va mejor en el ámbito de la abogacía? Yo creo que, por ejemplo, en la carrera siempre hay materias que te gustan más que otras, y lo importante es entender el por qué y para qué. ¿Por qué estoy estudiando derecho? ¿Para qué estoy estudiando derecho? Y así encontrar la inspiración para para seguir creciendo a nivel personal, profesional, el no desmotivarse por lo que esté pasando a nivel mundial o nacional, creo que es importante, sino más bien tomarlo como un referente de todo lo que podemos hacer desde nuestra trinchera para buscar hacer el bien al otro. Eh, y pues sí, o sea, creo que es importante mantenerse actualizado y así generar un cambio, ponerte siempre en los zapatos del otro, porque siempre alguien está viviendo una realidad que tú no, o sea, que tú no estás viviendo. Tú estás en una posición de este nivel y alguien más la está pasando mejor o peor. O sea, el empatizar con el otro, el saber entender que cada persona es un mundo, que antes que abogados somos personas y que también todos traemos nuestras cosas de las cuales estamos creciendo, estamos buscando superarnos a nivel personal, profesional y pues poner en práctica todo esto, el ser empático con el otro y agradecer, también agradecer todo lo que tenemos y buscar las formas de siempre seguir apoyando a los demás. No, sí, a mí agradezco mucho que mis profesores, eh, lo que me decían era: "Tú tienes que aprender a aprender, y puede que haya cambios constantes". Muchas leyes que mis profesores estudiaron ya ni existen o están derogadas. Entonces, es el hábito de aprender a aprender y de actualizarte que te quedas con la universidad. Entonces, yo con eso me quedé muy, muy plasmado, eh, pues sí, ¿no? O sea, el estarte actualizando, el, como tú dices, siempre estar buscando y desde el área de la curiosidad, pero también el por qué y para qué lo estoy haciendo, ¿no? Ujú. Mientras tengas claro eso, y creo que no solo a nivel abogacía, sino todo, o sea, ¿por qué y para qué le hablo a esa persona? Sí, o sea, siempre el entender, creo que eso ayuda a formar tu propio criterio y entender, pues, para dónde caminar. Creo que me encantó este final, el tema de cuestionarte las cosas, de profundizar un poco más, de simplificar los procesos, de hablar con esta manera más simple para ponerte en el zapato del otro y decir: "Oye, ya hice este trabajo previo y estas son las conclusiones que yo tengo", y hasta mejoras la comunicación con otro ser humano. Entonces, Marines, te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo sé que con el tema del banco y la docencia, obviamente, es mucho tiempo. Estamos en sábado, entonces te agradezco muchísimo, porque no cualquiera, pues, toma estas llamadas en sábado. Entonces, pues, de verdad, se ve que de verdad te importa este tema y te apasiona, y pues, obviamente, te agradezco muchísimo, la apertura, y
Y bueno, ¿dónde te encontramos? Las personas que quieran saber más, no sé, alguna, eh, tus interpretaciones, o si compartes algo relacionado con el derecho, ¿dónde te encontramos, no? Gracias a ti, Carlos, gracias por la invitación, gracias por ser un canal que llegue a gente y que muchos puedan escuchar sobre diversos temas y preguntarse el por qué y para qué de las cosas, para formar sus propios cimientos y de ahí construir para arriba. Eh, Me pueden encontrar en LinkedIn, ahí publico, me gusta publicar mucho sobre lo que hago, lo que pienso, algunas resoluciones de la corte. Entonces ahí estoy y cualquier cosa igual a tus órdenes siempre. Perfecto, igualmente, ya sabes que el espacio está abierto y, pues, bueno, felicidades por el nombramiento en Banorte, muy merecido y, pues, que sea un gran semestre para tus alumnos, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Vale, Marínez, que tengas un gran día. Igualmente. Bye.